Hola, buenas. Voy a contar esta historia en primera persona, como si me hubiera sucedido a mí. Resulta de que mi madre quedó embarazada muy joven de mí. Ella estaba muy niña cuando tuvo un noviecito y el noviecito la embarazó y entonces, pero el noviecito la dejó botada. Entonces mi madre estaba desesperada, ella fue y le contó a los papás de ella lo que le estaba pasando y los papás de ella pues la cogieron y le dijeron que le iban a ayudar a cuidar a la niña, o sea, a mí. Sí, yo nací, mis abuelos me dieron todo lo que yo necesitaba y todo. Cuando yo tenía más o menos como un año, mi madre conoció a un señor y ese señor le propuso matrimonio y ellos dos se casaron. Ese señor me acogió a mí como si fuera su hija, me reconoció, me dio los apellidos, me crió de una manera muy bonita. Él me daba para todo lo que yo necesitaba, me trataba como un padre verdaderamente. Y él era mi figura paterna, yo siempre lo veía a él como mi papá. Bueno, fueron transcurriendo los años, mi mamá tuvo otro hermano, después tuvo otro hermano y así. A mí el día de la fiesta de mis 15, mi papá bailó conmigo porque yo le decía a mi papá porque era el papá. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Mi papá bailó conmigo, él era un hombre muy feliz y él amaba mucho a mi mamá era una mujer muy bonita, o es una mujer muy bonita. Bueno, yo entré a estudiar, yo terminé el bachillerato, después del bachillerato empecé en la universidad. Estando en la universidad conocí una persona, un muchacho, y entablamos un romance muy bonito, él iba y me visitaba a la casa y todo, bueno, súper bien. Él me propuso matrimonio, entonces nos casamos. Tuvimos un bebé, una niña muy bonita mi niña. Y el matrimonio mío transcurría muy bien, cuando de pronto me enteré que mi mamá estaba embarazada. Y yo, ay mamá, después de tantos años, mi mamá, ay sí, mi hija, yo no sé qué me pasó, yo no me estoy cuidando. Y yo, ay, bueno mamá, pero qué alegría, que vamos a tener un hermanito, que se va a criar junto con mi hija. Bueno, así pasó el tiempo, mi papá muy contento, mi papá empezó a comprarle la cuna al bebé, empezó porque como mis otros hermanos ya estaban mayorcitos, pues todas esas cosas de ellos ya se habían regalado. Entonces mi papá empezó a comprarle todo, él muy enamorado, muy ilusionado y todo. Y mi mamá pues, ay, que voy a ir al centro a comprar esto, que voy a ir a comprar lo otro. Un día yo estaba en mi trabajo, yo vivía cerca de mi mamá. Un día yo estaba en mi trabajo cuando me puse muy mala, entonces yo le dije a mi jefe que estaba mala, que me iba para la casa. A mí me cuidaba la niña una amiga, que me iba para la casa, entonces yo me fui para la casa, llegué y abrí la puerta, todo estaba en silencio, todo estaba en silencio. Y yo pues me fui de una vez para mi habitación porque yo dije, no, me voy a acostar un rato que me siento mala. Y cuando abro la habitación, ¿cómo sería de estar ellos entretenidos que no se dieron cuenta que yo había llegado? Estaba mi madre y mi esposo. Estaban en una situación tenaz. Mi madre embarazada. Yo me quedé mirando un rato, yo no sabía ni qué hacer. Yo me quedé, cuando yo le dije mamá, y ella volteó, mi esposo quedó parado de una vez. Y ella me quedó mirando y ella se me botó y se arrodilló y me dijo, hija, perdóneme, perdóneme, yo no sé qué está pasando. Y yo apenas la miraba, o sea, yo no sabía qué hacer. Y mi esposo, amor, perdóneme, yo no sé por qué pasó esto, qué tal. Y yo volteé a mirar a mi mamá y yo le dije, ese hijo que usted está esperando es de él. Ese hijo no es de mi papá, ¿cierto? Y ella me dijo, no, sí es de él. Yo le dije, ¿ustedes hace cuánto están? No, que hace 2 años. Imagínense, tenían 2 años de estarnos engañando. Yo me quedé y yo me salí de la habitación y me senté en la sala. O sea, yo no sabía ni cómo reaccionar ni qué hacer. Y mi mamá se vino y se arrodilló y me dijo, no le vaya a contar a su papá qué tal. Entonces yo le dije, mamá, váyase para la casa. Váyase para la casa que no la quiero ver. Y sí, yo no le voy a contar a mi papá, tranquila. Y no lo hago por usted, lo hago por él. Porque pobrecito él es un buen hombre para que usted esté haciendo esas cosas. Ella se vistió y se fue. Y ahí quedó mi esposo, amor, que perdóneme, perdóneme, amor. Yo le dije, no señor, recoge sus cosas y se va de mi casa ya. Y créame
que yo no hago público esto por mi papá, porque pobrecito mi papá. Y él está muy ilusionado con ese bebé. Yo saqué al hombre de la casa y me fui para donde mi mamá, y mi mamá me juró que nunca más volvería a tener nada con él. Yo le dije, bueno mamá, yo espero eso. Bueno, nació el bebé. Yo me di cuenta que el bebé se parecía mucho a mi esposo, pero callada por mi papá. Eso mi papá hizo, mejor dicho. La fiesta de la vida cuando nació ese niño, mi papá feliz, feliz, pobrecito mi papá. Bueno, pasó el tiempo, mi mamá me juró que no, que ella no. Cuando nos enteramos, el bebé tenía como 2 años, que mi mamá estaba embarazada otra vez. Y yo, ¿cómo así? Mi papá, sí, mi hija, que otro hijo. Y yo, papá, pero ustedes qué hacen teniendo tantos hijos. Mire ya la edad de ustedes, ¿qué tal? Y mi papá, pues mi hija, que se dio y hay que tenerlo. Y yo, bueno. Pero yo quedé yo dije, este niño no es de mi papá. Y me puse y contraté un investigador privado. Yo lo pagué y sí. Cuando el investigador me contó, me mandó fotos, mi mamá entrando a moteles con el que era mi esposo, con el papá de mi hija. Y yo, Dios mío, Señor, pero no, yo no puedo permitir, yo no puedo seguir alcahueteando esto. Entonces mi papá me llamó y me dijo que iba a hacer el baby shower del niño que iban a hacer. Yo le dije, bueno papá, yo voy para allá. Con el dolor del alma por mi papá. Yo le dije al investigador que me cuadrara todo. Y mi papá tenía una pantalla donde iba transcurriendo lo del embarazo de mi mamá. Y él iba a mostrar eso. Y yo le dije a la persona que estaba haciendo eso que me hiciera el favor y me pusiera ese video y que cuando yo le dijera lo hiciera. Y hubo un momento en que, bueno, pasaron el video de mi mamá y eso, cuando yo le hice al muchacho que pusiera. Y me paré yo. Les dije, bueno, yo les tengo una sorpresa el día de hoy. Lo hice con mucho dolor por mi papá, vuelvo y lo repito. Pero mi mamá no merecía ese hombre. Y mi mamá merecía ser desenmascarada. Y empiezan a rodar las fotos y empiezan a rodar las fotos. Y mi papá se quedó y yo le dije, sí papá, obviamente ese bebé que ella está esperando no es hijo suyo, ni el otro es hijo suyo. Él es hijo del que era mi esposo, o sea, es tío y hermanito de mi hija. Y que van a hacer lo mismo. Mi mamá salió corriendo y se fue y mi papá, todos los invitados que estaban ahí, toda la gente se quedó azul. Yo les dije, bueno, me hace el favor y cada quien para su casa, esta fiesta se acabó. Y saqué a todo el mundo y me fui, cogí a mi papá y mi papá lloraba y lloraba. Yo le dije, sí papá, yo tenía que hacer eso porque esta mujer nos está haciendo y se ha burlado usted mucho y usted ha sido muy bueno. Mi papá dijo, sí hija, me arrepiento de no haberla desenmascarado desde la primera vez. Ahora ella tuvo los 2 muchachitos, mi papá se separó de ella, mi papá no quiso volver a saber de ella. Mis hermanos que tuvo con ella, que no sé si sean hijos de mi papá o sean hijos de otro, se quedaron con mi papá. Ella ahora está que ese hombre no le quiere responder por los hijos. Ese hombre me llama a mí, me dice que me quieres a mí. No señor, váyase para otro lado, yo con usted no quiero nada. Y ahora a mi mamá le está tocando trabajar de muchacha de servicio, me llama a mí y me pide ayudas. Yo le mando por los niños, porque me da guayabo con los niños. Pero esa mujer no merecía más nada. Como está viviendo, es lo que ella merecía por dañar un hombre tan bueno como era mi papá.